Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Los bloques de la oposición, algunos de los bloques de la oposición presentaron un proyecto de comunicación en el Consejo Deliberante que tiene que ver con los aportes del Gobierno Nacional al municipio de Pehuajó para viviendas sociales. Vamos a hablar de este tema con el concejal del bloque Integrar. Está en línea Pablo Lanic, candidato además a concejal de Juntos por el Cambio. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día para vos, para toda la gente de la radio y por supuesto los oyentes, y gracias a ustedes por el espacio como siempre. Pablo, bueno, un proyecto para tratar en la próxima sesión, un tema bastante controvertido, digo, uno de los principales temas en los que hace foco el intendente municipal en cada una de sus intervenciones públicas. Sí, claro, bueno, es un proyecto que lleva la firma de todos los concejales de la oposición, y como vos decís, en los últimos tiempos se ha instalado este relato acerca del dinero, los dineros que en conceptos de distintas obras pendientes en Pehuajó no estarían llegando, y hablo en condicional porque incluso a pesar de haber tratado hace un tiempo atrás la judicialización de esa situación o supuesta judicialización de esa situación, nunca tuvimos acceso seriamente más allá de las carátulas de los acuerdos, nunca tuvimos acceso a saber de los reclamos de la instancia administrativa en la que supuestamente se reclamaban estos supuestos dineros que se adeudan desde Nación al municipio de Pehuajó para la realización de distintas obras. Y, digamos, hasta ahí era una cuestión de fe, uno podía creer o no creer, pero nunca tuvimos acceso a la documentación. Lo que hoy sí tenemos acceso a la documentación son de sendas cartas documento que fueron enviadas por el Gobierno Nacional al municipio, una fechada el jueves 6 de diciembre de 2018 y otra el martes 12 de febrero de 2019, en la que están, digamos, advirtiendo de una situación exactamente al revés. Si me permitís, te voy a leer algunos párrafos de una de las cartas, por ejemplo la del 6 de diciembre de 2018. Me dirijo, señor Intendente Municipal de Pehuajó, Buenos Aires, me dirijo a usted a fin de poner en su conocimiento que de acuerdo a nuestros registros, los siguientes convenios, cuyos números de acuerdo se referencian en el listado que se detalla a continuación, carecen de inicio de ejecución y o no se han presentado certificados de avance de obra y rendición de cuentas conforme a lo establecido en la resolución número 58, y habla de una resolución del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación. Y detalla, no voy a dar los números, están aquí y está disponible esto para quien lo pida, son todos acuerdos de 2014 y 2015, pero hacen referencia a construcción de salón de usos múltiples, parquización y colocación de juegos en el complejo Quinta Los Amigos de la ciudad de Pehuajó, o un acuerdo por 22 viviendas, otro acuerdo por 104 viviendas, otro acuerdo por 94 viviendas, otro acuerdo por 4 viviendas, otro acuerdo por 7 viviendas y otro acuerdo por 6 viviendas, y en la nota que es idéntica del 12 de febrero se agregan un acuerdo con la construcción de 2 rotondas, la Bardén y Perón, la primera de ellas, y la segunda en Gorostiaga y Avenida San Martín. Una vez que enumera todo esto, dice: por lo expuesto y conforme a los términos de los convenios mencionados y lo dispuesto por la resolución ut supra, se solicita que presente las certificaciones de avance de obra y las rendiciones de cuentas correspondientes en el plazo máximo de 10 días hábiles de recibida la presente, a través de una página web de trámites a distancia. En caso contrario, sigue la carta, deberá devolver los fondos no rendidos, de acuerdo al procedimiento descrito en el siguiente enlace, da un enlace, en el término de 5 días corridos vencido el plazo establecido en el párrafo anterior. Es decir, primero 10 días para presentar la rendición, y después, de no hacerlo, 5 días para devolver el dinero. En caso de que incumpliera con lo establecido en los párrafos que anteceden, se iniciarán las gestiones administrativas correspondientes y se notificará a la Sindicatura General de la Nación, que quiere decir,
se está agotando la instancia administrativa, claro, se daría por agotada la instancia administrativa, y el municipio de Peguajó quedaría con el riesgo de que se le inicie una demanda judicial. Habrá que ver cómo se caratula, pero malversación de dineros o demás, porque son dineros que fueron entregados y no fueron rendidos y son fondos públicos. Entonces nos preocupa sobremanera esta situación, y lo que estamos pidiendo a través de este proyecto de comunicación al Ejecutivo es que nos informe, porque a todas luces, y como queda claro de la lectura de estas cartas, todos los plazos han quedado vencidos, absolutamente todos, y queremos saber si el municipio de Peguajó ha dado cumplimiento a esta intimación del gobierno de Nación para rendir y presentar la documentación, porque incluso esto ha trabado la llegada de dineros para estos mismos acuerdos, ¿no? Que no claro, están terminados, algunos claro, de ellos por lo menos. Entonces, lo que estamos pidiendo a través de este proyecto de comunicación es simplemente y nada menos que se nos informe cuál fue la respuesta, en caso de que la haya habido, a estas dos notas, a estas dos cartas documentos, dos intimaciones que envió el gobierno de Nación, ya te digo, en diciembre del año pasado y en febrero de este año. Es decir, que cuando el intendente hace aquella conferencia de prensa y luego envía la documentación al Consejo Deliberante anunciando que va a iniciar acciones legales contra el gobierno de la Nación, ya esta situación estaba dada. Sí, claro. Ya estábamos en riesgo de que sea al revés, de que Nación nos inicie juicio a nosotros. Exactamente, exactamente. Y cuando, digamos, la instancia judicial viene con posterioridad a que se agote la instancia administrativa. Claro. Cuando después de cualquier otro tipo de reclamo por nota y demás llega una intimación de este tipo, lo que está anticipando es, bueno, si con esto no obtenemos respuesta, fíjate vos, lo dice la carta, dan por agotada esa instancia y giran los expedientes y los acuerdos a la sindicatura para que determine judicialmente la vía correspondiente, ¿no? Entonces, de nuevo, esto no es cuestión de fe, no es que alguien de Nación nos contó que esto pasó. Tengo aquí sobre la mesa, sobre el escritorio, las intimaciones. Entonces, te recuerdo, porque ya lo dije, lo dijimos desde la oposición cuando se nos presentó toda la documentación, lo que se nos presentaron fueron contenido de los acuerdos. Yo nunca he visto que el municipio haya hecho lo mismo que está haciendo el gobierno de Nación, es decir, dar por agotada la instancia administrativa y reclamar, intimar al gobierno de Nación para que deposite los fondos que se les adeuda, ¿no? Entonces, preocupa porque esto podría terminar en un juicio y, digamos, estamos con todos los plazos vencidos y no sabemos, porque esto no fue informado oportunamente, cuál ha sido la respuesta, si es que la hubo, del municipio a estas dos intimaciones, ¿no? Y estamos hablando de muchos acuerdos, muchas obras, muchas viviendas, un par de rotondas, un Zoom el Zoom de Quinta de los Amigos. Claro. Sí, son alrededor de 200 y pico de viviendas, ¿no? 250 viviendas aproximadamente. Habría que sumarlo, pero la verdad que, digamos, hay un montón de obras y en cada una de ellas, en distintas instancias y distintos avances de obra, está faltando documentación. Por eso ha sido intimado el municipio y tenemos documentos aquí a disposición. Bien. ¿El proyecto ya fue presentado? Sí, claro, y lleva la firma, como te decía, de todos los concejales de la oposición. Estamos muy preocupados, seguramente en la próxima sesión veremos si es que se aprueban, ¿no? Bien. Y si se aprueban, si se contestan también. También. Pablo, por otra parte también, terminada una campaña electoral y lejos de iniciar la próxima en cuanto a los tiempos políticos, pero con una presencia constante de intervenciones públicas del intendente municipal, donde ha optado por endurecer sus críticas hacia el sector de Juntos por el Cambio. Menciona a algunos de los integrantes de la lista, otros que no lo son, pero que públicamente se han mostrado cerca del doctor Cumba, de la lista que estás encabezando también como concejal. Habla de la falta de propuestas y proyectos de esa línea de trabajo. Bueno,
con críticas durísimas, e incluso se habla o se da a entender algún tipo de delito que ha cometido alguno de esos integrantes en perjuicio de el erario público en el hospital. Digo, ¿esperaban esta manera de encarar este tiempo que queda hacia las elecciones de octubre del intendente municipal? Uno ya no sabe a esta altura qué esperar tampoco, ¿no? Pero mira, lo de la falta de proyectos tiene cierta lógica porque evidentemente, y esto que te decía recién cuando terminábamos el tema anterior, sí. El intendente jamás se ha tomado un minuto para leer los proyectos, no sé, más de 300 proyectos que hemos presentado en los últimos ejercicios legislativos desde la oposición. Porque a veces se filtran y no se aprueban en el Consejo Deliberante y otras veces porque quedarán en algún escritorio, algún cajón de algún escritorio, pero ahí están las propuestas por escrito presentadas y concretas que hoy forman parte también de nuestra plataforma como oposición. Entonces tiene lógica que él diga que no tenemos proyectos porque no los ha leído, y es evidente que no los ha leído. Lo que noto yo también es cierta confusión, o al menos esa es nuestra visión cuando se habla de gestión, en relación a que da la sensación de que todos los proyectos deberían referirse pura y exclusivamente a la obra pública. Lo que no es cemento no es proyecto. Esa parece ser la lógica. La obra pública es importantísima, es fundamental, sin dudas que sí, para el crecimiento de una ciudad, y sin dudas también, y esto hay que reconocerlo, que la actual gestión ha sido una gestión que ha hecho mucho en ese sentido. Pero también hay otros aspectos de la gestión que para nosotros y ante nuestra mirada son sumamente importantes, porque gobernar es administrar prioridades, y en esa administración de prioridades uno no puede poner todos los esfuerzos en un rubro y descuidar otros. ¿A qué voy? Pongo un ejemplo. Nosotros creemos que no puede ser que hoy sea sencillísimo ir con tu chico y sacar turno para dar una vuelta en la calecita, pero si ese mismo chico lo tenés que llevar al hospital para que te lo atiendan, tenés que ir a las 4 de la mañana en ayunas y encendiendo 2 velas en la entrada. Uh-huh. Entonces digo, la gestión es un todo, y nuestros proyectos no solo tienen que ver pura y exclusivamente con cuestiones que hacen a una cuadra de asfalto o a una obra pública, que sí, las tenemos, y tenemos proyectos también en ese sentido, muchos de los cuales hemos presentado en el Consejo Deliberante. Pero no puede ser que hoy, por ejemplo, Pehuajó, y ha habido proyectos al respecto presentados que evidentemente, lo entiendo, tiene lógica lo que ha afirmado el intendente, no los ha leído. Uh-huh. Hoy Pehuajó debe ser de los pocos distritos y de las pocas reparticiones públicas que no tiene una aplicación para sacar turnos online desde tu teléfono sin moverte de tu casa. Uh-huh. Entonces, la mirada nuestra es un poco más amplia. Eso sí, ahí hay una gran diferencia. Nosotros creemos, y hay proyectos que hacen a seguridad, donde no implica asfalto, uh-huh. A salud, que no implica solamente construir, sino también gestionar la salud en cuanto a su prevención. La oposición ha presentado muchos proyectos que si tal vez se hubieran leído, se hubieran evitado algunos cuantos brotes de triquinosis, por ejemplo. Uh-huh. Digo, hay una mirada mucho más amplia de lo que tiene que ser la gestión, la mirada hacia las localidades, para que los vecinos en las localidades sean como contribuyentes tratados de la misma manera a la hora de devolver su contribución que el vecino que vive en Mitre y Galem. Por supuesto que tenemos esas diferencias, y por supuesto que por eso es que estamos cada cual en los espacios políticos en los que estamos. Pero en cuanto a esperarlo, uno a veces no sabe qué esperar, porque también el intendente traza una línea y digamos todo lo bueno es lo de él, y absolutamente quienes por ahí tenemos una mirada distinta y lo hemos expresado siempre con respeto, terminamos siendo quien no es abogado del narcotráfico, es un fabulador o un mentiroso o un ladrón o un no sé qué. Ya nos hemos acostumbrado lamentablemente a este nivel de debate.
Pero bueno, nosotros seguiremos con nuestras propuestas y seguiremos presentándolas en el Consejo Deliberante con la esperanza que algún día el intendente las pueda leer y tal vez cambie de idea y entienda que desde la oposición también se han hecho muchísimos aportes que podrían haber sido útiles a su gestión. Lamentablemente han terminado en algún cajón sin que siquiera los haya leído, como hoy seguramente en la conferencia lo afirmó, ¿no? Pablo, nos están consultando insistentemente respecto de qué pasó con los proyectos de ordenanza, y hablo en plural porque sé que hubo más de uno, que tienen que ver con celiaquía y que no han sido aprobados en el Consejo Deliberante, si hay alguna novedad al respecto. Bueno, en la última sesión también se trató, no hay novedad en último momento, no la hay. Si querés, me comprometo mañana a acercarte el estado de cada uno de los proyectos que se han presentado, porque no ha sido uno solo, y en eso ha trabajado Adriana Pérez también, sí, la presidenta del bloque de Cambiemos, que está muy en el tema, porque bueno, tiene es celíaca, pero digamos no hemos tenido novedad de último momento. Sí se ha solicitado la inclusión de la quita del IVA, que finalmente esto ocurrió. Claro, que no depende del gobierno local, claro, digamos. Sí, totalmente. Una vez más, claro, estamos ocupándonos de cuestiones nacionales, pero bueno, sí, en lo otro me comprometo, y sobre todo ante los oyentes que seguramente te lo están consultando, a pasarte un panorama del estado de tratamiento de cada uno de los proyectos que se ha ido presentando sobre el tema. ¿Cómo no? Pablo, te agradecemos muchísimo por la información. Se me ocurre, no sé por qué, que en poco tiempo te voy a tener que volver a llamar. Bueno, no hay problema. De todo esto, me parece que volvés al ring, pero bueno, es una sensación. Acá estamos. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Pablo Lanic, concejal de Integrar, hablando de el proyecto presentado. Hay 2 cartas, documentos que envió el Gobierno de la Nación al Gobierno Municipal en diciembre del año pasado y en enero-febrero de este año. Allí nos están intimando los pehuajenses, al Departamento Ejecutivo, concretamente a presentar la documentación de las obras para las cuales se recibió el dinero. Caso contrario, devolver el dinero. Caso contrario, dar por agotada la instancia administrativa y ponernos en riesgo de un juicio. Esto es lo que el intendente dijo después, en algún momento, que iba a hacer, pero al revés, que la plata no llegaba, que íbamos a hacer juicio, qué sé yo, pero están a disposición las cartas, documentos que envió el Gobierno de la Nación. Lo que los concejales de la oposición pretenden es que se den respuestas a qué es lo que está ocurriendo en esta situación para evitar un juicio a la municipalidad. Por otra parte, también Pablo Lanic, concejal de Integrar y candidato a concejal de Juntos por el Cambio, hablaba de las últimas declaraciones del intendente con también términos bastante contundentes. Por un lado dijo que es lógico que el intendente entienda que la oposición no tiene propuestas porque nunca leyó un proyecto de los más de 300 que presentó la oposición. Por otra parte dijo, por ejemplo, que lo que no es cemento parece no ser un proyecto para esta gestión, y también remarcó algo que es para pensar. Hoy en Pehuajó es mucho más fácil que tu hijo tenga un turno en la calecita a que lo tenga en el hospital para atenderse por un médico, ¿no? Bueno, un poco lo que decía el concejal Pablo Lanic. Veremos cuál es la respuesta, fundamentalmente la respuesta documentada respecto de lo que tiene que ver con obras, como decíamos antes, porque los documentos hablan mucho más que las palabras.